Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y por la gracia de Dios soy neurótico y es un placer estar aquí en esta mañana con ustedes. Hoy estará coordinando Marta Lorena y bien, tenemos el tema de la etiología y vamos a terminar con este tema de la etiología el día de hoy, que es el capítulo 2 de la etiología, que nos habla de las leyes de la salud y la enfermedad mental y emocional. Bueno, así que comenzamos con la reflexión del día de hoy. Adelante, Marta. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí hoy con todos ustedes. Es una gracia de Dios poder estar aquí y compartir este servicio. Bueno, comenzamos con la reflexión del 18 de septiembre de la Chiquera. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Deuteronomio 33:12. Sí, no hay confianza comparable a la que proviene de morar cerca de Dios. Para sus bienamados, el Señor no podría encontrar un lugar más firme y seguro. Oh Señor, permíteme morar bajo tu sombra, cerca de tu costado traspasado. Quiero acercarme más y más a ti, mi Señor, y una vez que esté especialmente cerca de ti, quiero morar allí por siempre. Que albergue es provisto por el Señor para su escogido. No es un techo seguro el que lo cubrirá, ni un búnker antibombas, ni siquiera el ala de un ángel, sino el propio Jehová. Nada puede dañarnos cuando estamos protegidos de esta manera. Este abrigo nos concederá el Señor durante todo el día, sin importar cuán largo sea. Señor, concédeme morar en este día conscientemente bajo este dosel de amor, bajo este pabellón de poder soberano. ¿Cuál es el significado de la tercera frase? Significa que el Señor es su templo, morará en medio de las montañas de Benjamín, o que el Señor quiere estar allí donde esté colocada la carga de Benjamín, o significa que somos cargados en los hombros del Eterno. En cualquier caso, el Señor es la ayuda y la fortaleza de sus santos. Señor, que goce yo siempre de tu ayuda, y entonces mis brazos me bastarán. Gracias, aquí terminamos, Víctor. Gracias, Marta. Estar bajo la sombra del Altísimo, morar bajo la sombra del Altísimo, puede ser tan sencillo y tan fácil como acercarse a Dios o como buscar a Dios. Dios premia a los que le buscan y ama a los que temprano le buscan. Pero Él se deja encontrar por nosotros a su tiempo. No es cuando yo quiera, ni como yo lo sienta o como yo desee. Puedo estar orando con Dios durante varios años hasta que tengo una experiencia espiritual con la presencia de Dios y vemos cómo Él
es nuestro defensor desde la mañana hasta el atardecer, porque Él cumple su palabra, así como cuidó a Israel cuando iba en el desierto, que llevaba una guardia enfrente y otra en la retaguardia. El ángel del pacto iba cuidándolos en el desierto y le proveyó sombra, y por la noche le proveyó luz. Qué maravilloso es Dios cuando le comprendemos en la sencillez de su voluntad, cuando nos dejamos de prejuicios, de cuestiones de temor como al castigo, temor a cometer un error, una falta, porque estaremos fuera de Dios. Cuando nos liberamos de eso, tenemos confianza en su presencia, en su amor, en su gracia, en su misericordia, que aunque sea todopoderoso, Él no va a destruir su obra, al menos que su obra nos sirva. Cuando su obra nos sirve para lo que fue creado, Dios permite su destrucción, pues Él limpia la vid. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Él observa la vid y quita los pámpanos que no llevan fruto, para que los demás lleven mucho fruto. Estar en la presencia de Dios es tan sencillo, pero vivir bajo la sombra del Altísimo, bajo su provisión, tiene requisitos que debemos de cumplir. Y esos requisitos Él mismo nos da el poder, la inteligencia, nos da el conocimiento para que podamos cumplirlo. Pero es importante que tengamos un corazón fiel, de continuo en continuo. Ese es el requisito, no solamente sinceridad, sino fidelidad a Él y a su palabra. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de estar en su presencia, tocar su puerta, amarle y saber esperar. Mardoqueo es un ejemplo de fidelidad. Siempre estaba sentado a la puerta del rey. Era como un trabajo para él y al mismo tiempo un privilegio para Mardoqueo, pues había sido fiel al rey y en su fidelidad había descubierto un complot para destruir a ese rey. Y el rey lo premió cuando se acordó de Mardoqueo. Pero tuvo que pasar mucho tiempo. Mardoqueo, tío de Esther, era judío y todos lo sabían. Lo que no sabían es que Esther era su sobrina y que también era judía. Qué maravilloso es Dios que premia nuestra fidelidad. Gracias Dios por estar con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Marta. No te escuchamos, Marta. Ay, disculpen, estaba hablando con el micrófono cerrado.
Bueno, compañeros, gracias, señor Víctor. Entonces, vamos a comenzar o a continuar con el tema que teníamos desde la semana pasada sobre la salud mental y emocional. Estamos en el tema que dice la salud mental y emocional es amor, la enfermedad mental y emocional es egoísmo. Esta simple fórmula es el secreto, la clave de la salud mental y emocional. No se necesita nada más. Podríamos aumentarla agregando otras palabras como comprensión, compasión, servicio, pero estas palabras solamente son manifestaciones del amor. Y cuando el amor está presente, todo lo bueno fluye. Cuando una persona ama, sabe cómo actuar, cómo manejar sus problemas, cómo tratar a las personas, cómo disfrutar de la vida. En pocas palabras, cómo vivir felizmente y bien. Por lo contrario, cuando está enfermo, no sabe otra cosa que practicar la enfermedad. Pero la persona debe aprender a amar. Los bebés no nacen amando, sino que nacen egoístas, requisito indispensable para que sobrevivan. Ellos nacen egoístas, pero con capacidad para aprender a amar. Las personas enfermas no aprendieron a amar, las personas sanas sí aprendieron. Esta es la diferencia entre el grupo del 95% y el grupo del 5%, ya que toda persona que desee adquirir la salud mental y emocional debe aprender a amar. ¿Cómo puede uno aprender a amar? Gracias a Dios hay un camino. Sabemos que existe, porque lo hemos encontrado y lo estamos usando, siendo conducidos desde el fondo de la enfermedad a una radiante y buena salud. Hemos encontrado el secreto de todos los tiempos preparado, empacado y puesto en nuestras manos a través de los 12 pasos sugeridos de Neuróticos Anónimos y de otras asociaciones anónimas que siguen el programa de Alcohólicos Anónimos. Nadie puede hacer desaparecer el egoísmo y crear amor, y ninguna persona, ciencia o institución puede hacerlo por uno. Solamente existe una fuerza, luz o como usted quiera llamarlo, que puede eliminar el egoísmo y crear amor en cualquier persona. Por conveniencia llamamos a esa fuerza Dios. Como usted lo conciba, la eliminación del egoísmo y la adquisición de la habilidad para amar solo puede lograrse por medio de la fe, bien fundamentada en un poder superior, como cada quien lo conciba. Esto siempre ha sido, es y continuará siendo una verdad. Si usted no nos cree, muéstrenos cualquier otro camino para lograr estos objetivos. No podrá encontrar otro camino, ya que nadie lo ha encontrado y por tanto no existe ningún otro medio. Si usted analiza a una persona mental y emocionalmente sana, inevitablemente encontrará amor, comprensión, compasión, servicio, preocupación por otros, un profundo interés en la vida y ausencia del egoísmo. En caso contrario, si analiza a una persona mental y emocionalmente enferma, inevitablemente encontrará egoísmo, ira, autocompasión, odio, envidia, culpa y otras emociones negativas. Ambas formas de ser, buena y mala, respectivamente, son las causas que determinan el estado de la persona. El amor la hace saludable, el egoísmo la hace enferma. Usted no puede destruir estas leyes. Entonces, ¿por qué combatirlas? Los defectos o cualidades del carácter causan la enfermedad o la salud y no lo contrario, que la enfermedad o la salud causan las cualidades o defectos del carácter. Es difícil entender por qué,
quienes han escogido tratar a las personas mental y emocionalmente enfermas han basado sus tratamientos en forma contraria a lo anteriormente explicado. ¿Cuántas personas han sido dispensadas por su enfermedad porque se decía que se tenía la creencia de que su enfermedad las hizo actuar de esta manera? Ese punto de vista es completamente ridículo. El odio causa la enfermedad, no la enfermedad causa el odio. Todas las religiones han establecido que los hombres deben eliminar el egoísmo y aprender a amar para tener paz y armonía entre ellos. Esto es cierto, no existe otro camino. Es tiempo que los hombres aprendamos esta valiosa lección que ha estado esperando por nosotros todo el tiempo. Así que, como usted puede ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Las leyes de la salud mental y emocional han sido conocidas a través de los años y las personas que las han descubierto y practicado han tenido una vida feliz, saludable y completa. Todo mundo puede practicar estas leyes y tener una vida sana y abundante. Anunciamos el restablecimiento de estas leyes en nuestro tiempo. Esperamos que toda la gente las utilice y encuentre salud y felicidad para que llegue también la paz y la unidad a toda la humanidad. Tenemos las leyes, usémoslas. Gracias. Hasta aquí va el tema de este capítulo. Víctor, es su turno de este maravilloso tema. Bien, una cosa que hemos establecido aquí en Foro de Libre Expresión es que no podemos eliminar el egoísmo. Que el egoísmo controlado es parte de nuestro amor propio, pero que el instinto, cuando se ha desbocado, produce la enfermedad o el defecto de carácter. Por lo tanto, el problema no es el egoísmo, sino la falta de control del instinto natural. La falta de gestión emocional es realmente la causa del problema y no el egoísmo, como nos señala aquí el doctor de Grover. Todas las religiones han estado equivocadas, al igual que la psicología y la psiquiatría. Aunque las religiones postulen el egoísmo como el problema, el egoísmo no es el problema, sino que es la falta de dominio propio. Es decir, es el instinto que se sale de control del individuo y lo hace estar enfermo. Hemos planteado también que desde la infancia, desde el momento en que nace el bebé, nace con un amor propio, un egoísmo controlado. Sin embargo, a medida que el bebé va desarrollándose en el medio, va creciendo su egoísmo, no, va fabricando sentimientos y resentimientos positivos y negativos. Conforme él va aprendiendo del medio y los instintos están tomando la decisión por ese bebé, ya que él mentalmente no está facultado para dirigir sus instintos naturales o el instinto natural porque es uno solo. Entonces, si podemos entender este aspecto, no vamos a luchar para quitar el egoísmo,
Vamos a derrumbar el defecto de carácter para dominar al instinto natural. Tenemos que regresar el egoísmo a su estado de natural. Por eso los pasos reducen al egoísmo. Ego significa yo, y yo no puedo vivir sin mí, como usted no puede vivir sin usted. Y como estudiábamos el día de ayer en el paso 6, en ninguna parte hay señales o evidencias de que Dios le haya quitado el instinto a nadie. El instinto, su base natural del instinto para nuestra supervivencia es el egoísmo controlado, el amor propio. Si nosotros no poseyéramos esta energía de amarnos a nosotros mismos, pues no pudiéramos amar a otras personas. Si no fuese por ese egoísmo controlado, ese amor propio, no construyéramos casas para nuestra seguridad, ni tampoco sembráramos para comer. No, el egoísmo innato, como lo menciona Grover, es una acción bondadosa para nosotros los seres humanos, para protegernos del medio, para adquirir valores y defendernos aún de nuestra propia raza, para determinar quién es mi amigo y quién es mi enemigo. No, el egoísmo no podemos destruirlo. La causa real es la falta de gestión emocional, del dominio propio. El primer paso nos dice que admitimos que éramos impotentes ante nuestras emociones y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. No dice que somos impotentes ante el egoísmo, sino ante nuestras emociones. Y que estas emociones, al no ser controladas, se convierten en defectos de carácter. Cuando estas emociones son controladas, se convierten en virtudes. Tenemos que regresar ese egoísmo a su estado natural. Y para esto necesitamos de Dios. Necesitamos de la fuente del amor, de un poder superior. Porque sin Él no pudiéramos nosotros tener las herramientas necesarias para desarrollar la habilidad de dominar nuestro ser interior. Gracias a Dios que nos ha dado a conocer un camino para poder trabajar con nosotros mismos bajo su protección, bajo su guianza, bajo su poder. Quizás a muchos no les agrade que hable yo de esta manera, de que el egoísmo no es la causa del problema, sino que es un egoísmo fuera de control, pero manifestado en instinto natural. Cuando no controlamos nuestros deseos convertidos en emociones, entonces, y solo entonces, es cuando practicamos actos egocéntricos. Así que la ingobernabilidad es un acto egocéntrico. Éramos impotentes ante nuestras emociones, nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. ¿Cómo pudiéramos tener el gobierno
¿Cómo pudiéramos tener el poder si destruyeras el egoísmo en tu vida? Sería suicidio. No puedes eliminar el egoísmo porque es tuyo, amoroso. Dice pues que es importante amar al prójimo, pero la segunda frase es primordial, como a ti mismo. Así que si no tenemos amor por nosotros mismos, no podemos amar al prójimo. Y para tener amor por nosotros mismos, necesitamos conocer a Dios. Los pasos de recuperación nos llevan al autoconocimiento y al conocimiento de Dios. Pretenden hacerlo de una manera práctica, más que teórica. Hay palabras que están ahí en la literatura y que no concuerdan con la realidad de los pasos. ¿Como qué palabras? Por ejemplo, los pasos de recuperación todos son prácticos, pero dicen, es que los tres primeros pasos son de reconocimiento y no hay acción. Claro que sí hay acción. Desde el primer paso tenemos una acción, tenemos un inventario, tenemos que reconocer y tenemos que aceptar y tenemos que abstenernos. Entonces, si la abstinencia no es una acción, entonces dígame entonces, ¿qué es eso? ¿Acaso solamente es meditar? ¿Solamente es aceptar? ¿O tenemos que usar la fuerza de la voluntad para abstenernos de aquello que nos hace daño? Desde el momento en que ejercemos una fuerza para no hacernos daño, desde ese momento estamos haciendo un acto práctico. Es un acto práctico y no es un acto de solamente pensar y aceptar, sino que es una acción práctica. En el segundo paso dice que tengo que abrir mi mente, que tengo que aprender a escuchar y que tengo que dejar de discutir. Si este paso no es práctico en eso, solamente es meditación. Cuando usted quiere discutir, cierra su boca porque no quiere discutir. Y cuando abre su mente porque quiere escuchar, quiere entender, ¿acaso no está haciendo una acción? ¿Acaso no está haciendo un acto? Claro, está yendo en contra de la enfermedad. Está aprendiendo a desarrollar dominio propio. Está aprendiendo a tener una de las cualidades más importantes que nosotros necesitamos. Escuchar para ser humildes. Necesitamos aprender a escuchar. Por eso en este paso 2 dice, pude ver y sentir. Cuando hice esto, cuando dejé de discutir y abrí mis oídos, pude ver y sentir. Si eso no es una acción, entonces, ¿qué? ¿Se da cuenta usted que lo que dicen de que estos solamente son tres pasos de aceptación? Es una mentira eso, porque aquí hay práctica.
En el tercer paso nos habla de la clave de la buena voluntad. Esta llave o clave de la buena voluntad es negarse a sí mismo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para dejar nuestros prejuicios fuera de nosotros y poder meditar con claridad el tercer paso, estamos abriendo nuestras mentes, liberándola de pensamientos egoístas para poder permitir que la energía de Dios, su sabiduría, penetre en nuestras vidas. Y si negarse a sí mismo no es un acto, entonces, ¿qué es? ¿Es solo pensar? ¿Es solo meditar? ¿Es solo aceptar? No, es una acción que se tiene que dar. Para poder meditar necesitamos detener nuestra forma egocéntrica de pensar. Tenemos que desarrollar esa cualidad importante que es la humildad. Una cosa va llevando a la otra cosa. Empezamos a ser humildes desde el primer paso, desde que hacemos el inventario del primer paso. En el primer paso, el trabajo que nos dice es que meditemos en lo destructivo que es la emoción que nos gobierna, que nos domina, que nos arrastra, que nos destruye. Una emoción es un placer y un deseo que forman un movimiento, ya que emoción es movimiento. Si nosotros nos dejamos llevar por el placer y el deseo sin dominar ese aspecto de nuestra vida, nos lleva a actuar de manera egoísta. Le damos vida al egoísmo. Pero si gestionamos nuestra emoción adecuadamente, practicamos el amor. Cuando en vez de gritar, empezamos a dialogar y hacer acuerdos y buscar cumplirlos, es un intento de paz en nuestras vidas. Pero siempre podemos entender que aunque hagamos acuerdos, siempre va a haber quien no pueda cumplir alguno de esos acuerdos. Y tendremos que ser considerados en su manera de actuar, en su imperfección, porque nosotros también cometemos errores y rompemos promesas. No podemos exigirle perfección a quien no tiene perfección. Estamos tratando de aprender a desarrollar una sana convivencia y regularmente no se puede lograr desde el primer instante. Es una abstinencia de nuestros sentimientos, nuestras emociones y pensar, pensar, pensar antes de actuar.
Por esto, cuando el primer paso nos habla de un inventario minucioso de nuestro problema principal, y en el inventario tenemos que ver el placer que nos causa el practicar ese defecto de carácter y qué daño nos hace esa práctica y cómo daño a otras personas con esa práctica y qué actitudes me genera la práctica de ese defecto de carácter. Y el paso me dice que tengo que hacerlo porque debo de estar completamente seguro de que ese defecto de carácter me hace daño y tengo que gobernar ese aspecto de mi vida. Tengo que aprender a gestionar y aprender a sujetar al instinto para que el amor propio crezca en mi propia existencia. El amor propio es la sujeción de los instintos naturales. Es la no práctica de lo que me hace daño. Porque el instinto que está fuera de control va en contra de nuestra naturaleza, va en contra de la vida y no está funcionando para que nosotros seamos útiles y felices, sino para que nosotros seamos inútiles e infelices. Por eso es bueno recordar que el deseo que fluye por el instinto natural se transforma en una emoción y que es aquí donde mis facultades mentales entran en acción. Mis facultades mentales, como la imaginación, tengo que doblegarla para que no haga un drama. Tengo que aprender a gobernar mis facultades mentales, a usarlas adecuadamente. Y para esto necesito conocer estas facultades. La imaginación, cuando yo dejo que la imaginación se vaya para donde le dé la gana, de acuerdo a un deseo, entonces convierto esa emoción en un defecto porque es para mi propio mal. Pero si yo gestiono adecuadamente esa emoción, deteniendo la imaginación y no dejándome llevar por los recuerdos, es que esto le pasó a mi vecino, le pasó a mi hermano, le pasó a aquella persona, y sí, esto va a pasar también en mi familia. No, no tiene por qué ser así. No tengo por qué pensar inadecuadamente para que me lleve a una exagerada preocupación y enferme mi espíritu. Cuando no hay dominio de las memorias, cuando no hay reconciliación en el pasado, la persona vive resentida, enojada, indispuesta, frustrada, llena de soledad interna, se siente incomprendida y llega a pensar que el lugar donde está no es su lugar. Y de pronto empieza a fabricar fugas. Llega alguien que le endulza el oído y al principio lucha contra su moral, pero su enfermedad
de ser amado, su enfermedad de ser amado y su frustración acumulada puede hacer que la persona cometa un error de infidelidad. El desarrollo de la enfermedad es cuando no controlamos nuestras facultades mentales. Hay cambios de personalidad bruscas porque no se conoce a sí mismo y porque no puede usar adecuadamente sus facultades mentales, las memorias históricas, las memorias subconscientes, las memorias de conciencia y las memorias de reacción. No las sabe valorar, no las comprende, no las entiende, porque son memorias. Nadie más está dentro de nosotros más que nuestros recuerdos, nuestras grabaciones y videos. Es lo único que está dentro de nosotros. El espíritu humano habita solo en su interior. Y quien puede habitar con mi espíritu humano es el Espíritu de Dios. Por eso se nos dice que nuestras facultades mentales son poderosas en Dios para derribar todo argumento que se levanta en contra de la verdad, cautivando al pensamiento y valorándolo para ver si es correcto o no es correcto, de acuerdo a nuestro Dios. Son importantes las facultades mentales. La inteligencia es otra facultad. La mayor parte de la gente usa su inteligencia para autodevalorarse y para autodestruirse o para destruir a otras personas. No usa adecuadamente su inteligencia. No sabe hacer estrategias en su propia vida para salvaguardar su vida personal. El poder de la voluntad es la otra facultad. Tenemos un poder que se llama voluntad. Pero ¿qué es lo que cautiva el instinto desbocado? Cautiva nuestra voluntad y cautiva nuestra confianza. Nuestra confianza está en la práctica de un defecto de carácter, mucho más que en Dios. Volvemos el defecto de carácter en un Dios. ¿A quién adoramos? ¿A la comida? ¿Al sexo? ¿Al trabajo? ¿A la familia? Todo, toda acción desmedida se convierte en un defecto de carácter. ¿Adoramos más la limpieza? He visto a muchas personas que noblemente actúan, pero actúan con el objetivo de obtener reconocimiento, de sentirse queridos y respetados y protegidos por una sociedad. ¿Es que acaso está mal hacer bien al prójimo? No, no está mal hacer bien al prójimo, sino el objetivo que está en el interior de la persona. Si ella lo hiciera con un interés puro de que el prójimo esté bien,
sería diferente, porque entonces entraría dentro del cuadro del anonimato, donde no solicita absolutamente nada, sino solamente quiere que la otra persona esté bien. Pero cuando tenemos pensamientos escondidos detrás de cada acción, detrás de cada acción, como el conferencista que no aceptaba su realidad, después de bajarse del foro, cuando se acerca aquella mujer y le dice, me encanta cómo usted expone las cosas, es tan claro para mí, verdaderamente usted es una bendición. Y el hombre rechaza el halago diciendo, señora, los halagos me resbalan como el agua al pato. Y la mujer le observa y responde, pero ¿cómo le agrada el agua a los patos, verdad? Queremos evadir una realidad cuando deberíamos de ser agradecidos por las buenas palabras que nos regalan las personas. Ay, es que se le va a subir. ¿Qué se le va a subir? Nada. Pero esas maneras de pensar, de que no quiero decirle una sana palabra a una persona porque se va a elevar, es una obstrucción del amor. Cuando podemos decir palabras basadas en la verdad, qué agradable es escuchar tu voz. Me gustó mucho lo que planteaste la vez pasada sobre esto. Mm, Me da mucho placer ver cómo te estás recuperando. Te recuerdo cómo llegaste y me doy cuenta cuánto has crecido. Le agradezco a Dios por tu vida. Esas palabras sinceras pueden ayudar mucho a una persona para afirmarla en el camino y para continuar en el camino, porque nuestro espíritu tiene hambre. ¿De qué? Del Dios vivo. Y el Dios vivo viene a través de nuestra palabra amorosa y sincera. Es el río de agua viva que fluye por nuestra boca, pero cuando se tienen prejuicios, cuando se tiene una idea equivocada de las cosas, entonces no te atreves a dar amor verbalmente a otras personas. ¿Por miedo a qué? Quien sabe qué va a hacer con mis palabras es la persona y tengo que dejar que ella decida qué va a hacer con esas palabras. Si las va a aceptar o las va a rechazar, ella tendrá que decidir, no yo. Porque, porque yo no tengo calidad de juez para saber si esa persona es fuerte o es débil. Pero mi deber es hablar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. En esto tengo que pensar, en reconocer los avances de las personas, en el reconocer el esfuerzo que hacen día a día para hacer la voluntad de Dios, en la perseverancia que tienen
dentro del proyecto de transformación que Dios nos ha dado para que obtengamos una nueva personalidad. Necesitamos corregir lo que es incorrecto. Eso es lo que nos dice la palabra. Debemos de corregir lo que es incorrecto. Y cuando alguien dice que el problema fundamental es el egoísmo y que hay que eliminarlo, está mal. Porque se ha olvidado de su propia clase cuando habla de causa y efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? La causa es un deseo y una emoción no controlada, donde el instinto se desbocó haciendo un acto egoísta. ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el efecto? El efecto es el acto egoísta. ¿Y cuál es la causa? La falta de dominio, la falta de aprender a manejar adecuadamente nuestras emociones. Ese es el problema. Una persona se sale de control, se araña la cara, se golpea contra las paredes, se cachetea, se sale de control, está ingobernable. Pero ¿qué la hace ser así? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el problema de esa persona? Sus pensamientos es el problema. Su mala manera de pensar, el querer llamar la atención de los demás y el estar diciendo, es que no me quiero y es que me odio porque soy muy malo, porque soy muy mala, etcétera. No tiene amor propio. ¿Por qué piensa que es mala? Porque le golpeaban cuando niña o niño, porque le usaron los adultos y le fallaron los adultos y fueron infieles al cuidado del niño o de la niña y abusaron físicamente de la persona y sexualmente de la persona y por eso te sientes mal, no es tu culpa. No es tu culpa la maldad del mundo y la injusticia del mundo. No es tu culpa haber nacido en una casa más que disfuncional, perversa, destructiva de la personalidad infantil. Su personalidad está hecho pedazos y hay que ver las piezas de su rompecabezas y colocarlas en su lugar para que pueda tener un panorama diferente de sí mismo, para que pueda crecer en amor propio y empiece a luchar por dominar primero sus memorias, por ponerse de acuerdo consigo mismo y que se dé cuenta que hay un Dios amoroso y que hay personas que le respetan y le quieren, que hay personas que le aman. La neurosis es una infección del pensamiento, el mal uso de nuestras facultades mentales y la nula comprensión de cómo funcionamos emocionalmente. Esto es lo que hace que seamos ingobernables. Entonces, ¿el egoísmo qué es? ¿Causa o efecto? El egoísmo innato
Egoísmo controlado, amor propio. Un egoísmo bondadoso. Cuando está controlado es bondadoso. Pero cuando se sale de control es destructivo de la persona, destruye a la persona. Entonces, si se sale de control el egoísmo, ¿cómo se salió de control? Por un deseo y un placer llamado emoción, que no fue dominada a tiempo. No se tomó una decisión con referencia a ese deseo y se convirtió en una adicción, en un patrón negativo de conducta, en un defecto de carácter. Y se practica ese defecto de carácter, es una práctica egocéntrica, pero no es culpa del egoísmo, no es culpa del egoísmo innato, sino quien tiene la responsabilidad de dominar a estos defectos, así como al instinto natural, es cada persona. Se tiene que hacer responsable para crecer en dominio personal. Así que el egoísmo es un efecto, no es una causa. La mala gestión emocional es la causa de que el egoísmo haga de las suyas, que no dirijo adecuadamente la energía. Si tú tienes una manguera y estás regando y pasa una persona por la calle y tú en vez de bajar la manguera le echas el agua encima, obvio que te buscas problemas. Pero ¿por qué le echaste el agua encima? Simplemente porque tuviste un deseo, tuviste una emoción, sentiste placer y lo hiciste instintivamente. Derramaste agua sobre esa persona. Es una falta de dominio, porque si hubieras tenido el deseo de bañar a esa persona, pero no lo cumples, hubieras gestionado bien tus emociones. Pero si en vez de eso bañas a la persona, no gestionaste tus emociones, le diste rienda suelta al placer de dañar. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El agua es el problema? No, quien está dirigiendo el agua. Él es el problema, es la causa. El efecto es el mal uso del agua. Pero la causa primaria es la decisión de hacer daño por placer. Así que vamos a concluir que el defecto de carácter que se ha formado es por falta de una gestión adecuada de nuestras emociones, de un mal manejo emocional. Ese es el problema real. El uso inadecuado de nuestras facultades mentales. Muchos ni siquiera sabían que tenían facultades mentales, ni cuáles eran. Mucho menos sabían cómo funciona el instinto natural.
con sus energías, con sus fuerzas. Así que estamos desarrollando un conocimiento para ser verdaderamente libres, para tenernos a nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos y poder desarrollar el amor en otros. Alguien preguntaba, a ver, ¿cómo está eso? Dicen que el egoísmo es la causa de la enfermedad, pero cuando llegas a un grupo te dice que el programa es para ti, que tú tienes que usarlo, que ¿acaso no es egoísmo eso? Veamos, veamos la situación. El egoísmo no es una causa, es un efecto. El egoísmo innato es amor propio. Y si el programa se concentra primeramente en mí, porque yo soy el enfermo, si llevamos a un enfermo al hospital, a un enfermo con heridas graves, no vamos a traer a su mamá ni a sus hijos y decirle acuéstense ahí, ustedes, vamos a revisarlos ustedes también, porque han de estar enfermos también, igual que este. No, se tiene que poner atención primeramente al que trae esas heridas graves. Hay que curarlo. Y una vez que esté bien curado o que empiece a estar convaleciente, esta persona hablará de su experiencia con otras personas, cómo era lo que les aconteció y cómo es ahora. Por eso, para dar amor tienes que tener amor. Y primero el programa tienes que practicarlo para poder compartirlo, porque si no lo practicas, ¿qué vas a compartir? Una noticia, pero no sabes cómo usarlo. ¿Cómo podrás explicarle a la persona cómo se hacen las cosas si no sabes usarlo? Así que si no tienes el conocimiento, el autoconocimiento de ti mismo y el conocimiento de Dios, si tú no tienes el conocimiento de quién es Dios, acerca de ese Dios amoroso, entonces no conoces a Dios, no sabes amarlo. Tienes que conocer lo que amas. Tienes que entender cómo Dios es amor. ¿Cómo se manifiesta Dios en la vida de los seres humanos? ¿Y cuál es su realidad en nuestras vidas? Que no es solamente un pensamiento fugaz, no, es un ser real que tiene proyectos fabulosos para nuestras vidas, pero necesitamos conocerlo. Pero antes, para poder conocerlo, necesitamos conocer su obra, y su obra somos nosotros, para entender qué trabajo tengo yo que hacer y qué trabajo tiene Dios que hacer. Y dejar a Dios lo que es de Dios y hacer mi labor. El hombre que es parte de una compañía, de una editorial que vende libros, el hombre que
que fue instruido para vender libros, no es el gerente, es un empleado común. Y ese hombre va a ir a la calle a vender, pero el gerente va a estar ahí, viendo los asuntos internos de la editorial. Así que el gerente es el que gobierna y el empleado es el que hace. El gerente le da toda la herramienta para que haga la mejor venta, pero es el gerente quien tiene una labor de control y manejo de la empresa. Y dentro de la empresa están los empleados. Y los empleados, cada uno tiene que hacer su labor, la secretaria, etcétera, el tesorero, en fin, todos tienen su propia labor. Todos fueron contratados para funciones diferentes, pero quien tiene el control y el manejo es el gerente. Entonces yo tengo que saber cómo Dios quiere entrenarme para que yo aprenda a manejar mis emociones y aprenda a tener una vida feliz y útil. Y aprenda a amar al prójimo como a mí mismo. Así que desarrollemos la inteligencia emocional para llegar a la madurez espiritual. Aprendamos a manejar nuestras emociones y a controlar el instinto natural. Y olvídate de destruir el egoísmo. Cuando dominemos al instinto, el egoísmo va a caer justamente donde tiene que estar. No tengo que destruir nada. Un día estaba cuidando cerdos y un berraco que andaba en brama tumbó la cerca. Estaba grandísimo. El solo verlo me daba miedo. Ver sus colmillotes así grandototes. Entonces, ¿qué hice yo? Como yo no soy experto en andar agarrando cerdos, pues hablé a mi patrón y le dije, oye, el berraco se salió, tumbó la cerca y se salió. Ah, no te preocupes, ahorita voy a mandar a alguien para que lo atrape. Bueno, ok, no es mi trabajo ese. Cuidarlos, darles de comer, sí, pero que se salgan de la cerca, pues no. Entonces, él, ese cerdo, estaba bien cuando estaba allá adentro, pero cuando se sale, pues va a ser destrucción de las plantas. Entonces, por eso, cuando se sale de control un instinto, es como el cerdo que se salió, pero cuando vinieron y lo metieron de nuevo ahí a la jaula, ya está controlado y ya lo podemos manejar porque está controlado. Volvió a su naturaleza, a su jaula, a su corral. Entonces, pues nosotros necesitamos controlar nuestro instinto para que el egoísmo, el amor propio, vuelva a ser amor propio. Pero no vamos a destruir el egoísmo.
porque no es la causa, es un efecto de una falta de control. Bueno, hasta aquí. Vamos a continuar ahora con la parte consecutiva, donde ustedes van a expresar sus sentir, sus opiniones, y si tienen alguna pregunta que hacer, pueden hacerla con libertad. Gracias, Marta, por tu servicio.